pues, nosotros decíamos la vez pasada que hace más o menos 4.600 millones de años se formó la Tierra. Y de repente, pues se dice muy rápido eso de 4.600 millones de años, ¿no? Como que, híjole, ni siquiera nos tardamos 2 segundos en decirlo, 4.600 millones de años. Pero es muchísimo tiempo, ¿no? Una gran explosión, la gran explosión genera ondas de choque. Es muy fácil de imaginar que algunas partículas van a ir más rápido que otras, eso hace que se genere un sistema que empieza a rotar y esa rotación pues termina por dar origen a una masa que se concentra y a planetas aislados, ¿no? O vagabundos aislados. Eh, Fíjense que así como ahorita estamos empezando un ciclo escolar y es muy común que ahorita se estén formando grupos de WhatsApp y de repente alguien dice, el grupo de WhatsApp de la clase, ¿no? Y se empiezan a formar, a aglutinar más y más y más y más personas, ¿no? Si ya son 5, pues 6, 7, 8, 9, 10. Y ya son 10, pues probablemente alguien más empiece a hacer un grupito de 3 personas y es más fácil que esos 10 jalen a las 3 a que los 10 sean atraídos por las 3. Entonces, eso nos lo explicaba el buen Sir Isaac Newton con su ley de gravitación universal. Y nos dice, pues mira, esta masa que empieza a cada vez ser más grande, pues es normal que empiece a atraer más masas. Y resulta que estas espirales pues logran formarse como planetas, pero suena un poquito trágico, pero mientras tengan energía interna, mientras tengan calor y esa revolución inicial, pues van a seguir dándole vueltas al Sol y van a seguir así algunos 5.000 años más, ¿no? Pero en algún momento, cuando se empiece a perder la energía interna de la Tierra, pues van a terminar por ser una masa que ya no tiene rotación, y al no tener rotación, pues va a empezar a colapsar y a colapsar y se va a seguir acercando y acercando y acercando y acercando y acercando y acercando. Y tal vez dentro de unos 5.000 millones de años, pues la Tierra, con todo lo que conocemos, pues va a terminar colapsando hacia el Sol. Bueno, y es normal, ¿no? Pues todo lo que empieza termina. Algún día la Tierra va a morir. Nosotros vamos a morir antes. Eh, Va a morir y se va a incorporar al Sol y va a volver a explotar y va a generar un nuevo Sol. Es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Bueno, nuestra Tierra está compuesta de varias capas. Una de esas capas es en donde se desarrolla la vida, otra de esas capas es donde hay presencia de agua, otra de esas capas es donde hay aire. Si bien es cierto que hay agua en la atmósfera, pues la realidad es de que la mayoría del agua está condensada en una capa muy delgadita, ¿no? Muy cercana a la superficie terrestre. De hecho, tenemos un problema con eso. Este, Vamos a ver si puedo rayar aquí. Sí, yo creo que sí puedo rayar. Miren, resulta que si nosotros nos imagináramos a nuestro planeta o no, nuestra gran esfera, pues el relieve en el que vivimos, la costra en la que vivimos es bien delgadita, ¿no? Bien, pero bien delgadita. Fíjense que, nada más para que nos demos una idea de las dimensiones, creo que más adelante lo va a mencionar nuestra presentación, pero más o menos el radio de la Tierra anda del orden de 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros. Y en realidad la corteza, pues llega a tener valores de hasta lo mucho unos 50 kilómetros, ¿no? Entonces, es bien delgadita la costra. Y sobre todo, pues déjenme hacerle, o que nos imaginemos entre todos un zoom de esta pequeña parte. Vamos a hacer ese zoom. Pues resulta que las elevaciones que hay sobre la corteza y las depresiones, pues miden todavía son más pequeñas, ¿no? El monte Everest, que es la máxima elevación que por ahí tenemos sobre el nivel del mar, pues tal vez andará en unos 8.000 metros sobre el nivel medio del mar. Y en cambio, lo máximo que hemos podido explorar hacia adentro de la Tierra, fíjate, es bien poquito, ¿no? Apenas si hemos podido explorar 11 kilómetros, 11, 12 kilómetros. Si nosotros verificamos 11 kilómetros contra 6.400 kilómetros, pues no es nada, no es prácticamente nada, ¿no? Entonces, para ponerlo en una comparativa sencilla, fíjate que un humano promedio, tal vez, tal vez alguien me dirá, yo no soy un humano promedio, ¿no? Pero un humano promedio que mide tal vez como unos setenta, resulta que lo que nosotros hemos alcanzado a explorar de la Tierra apenas si sería el grosor de un cabello. O sea, más o menos
menos de 1 milímetro, ¿no? Es lo que hemos podido investigar hacia adentro de la Tierra. Alguien me dirá, bueno, pues lo hemos investigado del otro lado. Bueno, nada más hemos subido un cabello desde el piso hacia arriba, ¿no? Entonces, la mayoría del centro de la Tierra, pues lo desconocemos. En realidad lo desconocemos. Por ahí ahorita vamos a ver algunas imágenes donde inferimos cosas a través de un conocimiento, ¿no? De la física, pero en realidad nunca los hemos eh, eh, corroborado, ¿no? Ahora, hay una definición que viene en el libro de Tarbuk que nos dice que, no es la definición de mecánica de suelos, ¿no? Pero nos puede empezar a dar una idea. Dice, el suelo es el fino barniz de material de la superficie terrestre que sustenta el crecimiento de plantas y puede considerarse una porción de las 4 esferas. Fíjense que el suelo, si nosotros vamos al patio y tomamos una pequeña muestra del suelo, pues nos vamos a dar cuenta que en el suelo hay partículas sólidas, algunas más grandes, unas más pequeñas, unas más grandes, unas chiquitas, unas tan pequeñitas que ni siquiera las alcanzamos a sujetar, unas tan pequeñitas que ni las alcanzamos a sentir. Pero también adentro del suelo hay humedad y entonces resulta que también hay agua y resulta, perdón, voy a tratar si me lo deja esta cosa, yo creo que sí me va a dejar, no, no me deja. Bueno, pero el chiste es de que aquí también hay agua y entonces resulta que hay agua, también hay aire y resulta que también hay partículas minerales. Entonces, pues dicho de alguna forma, el suelo contiene las 4 esferas que componen a la Tierra, tanto agua como aire, como vida, como minerales. Fíjate que me faltó aquí un poquito de minerales, de materia orgánica. Tal vez esa materia orgánica ahorita como que nos quede un poquito de duda, ¿no? ¿Y quién le metió la materia orgánica al suelo? Bueno, pues la naturaleza, ¿no? Resulta que, resulta que cuando nosotros morimos en la actualidad, ya ven que suena feo, ¿no? Pero algún día nos vamos a morir. Eh, Ahora tenemos la brillante costumbre de enterrar a las personas que mueren, ¿no? Y tal vez adentro de una caja y con eso retardamos un poquito el proceso de deshacernos, ¿no? Tal vez, vale, ustedes habrán escuchado que un cuerpo humano tardará del orden de unos 7 años en deshacerse de la carne, pero los huesos van a seguir muchos años más. Eh, bueno, pero esa es una costumbre bastante reciente para los humanos. Tal vez hablaremos de unos miles de años. Pero, ¿qué le pasaba, pongamos, a los arbolitos que existieron hace 10,000 años? ¿Qué le pasaba a esos arbolitos? ¿Hay un cementerio para árboles? Pues no, la realidad es de que no. Entonces, el árbol de hace 10,000 años murió y quedó aquí en el piso. Probablemente una parte la utilizaron para hacer leña, pero otra parte pues se fue degradando ahí en el piso. ¿Y qué le pasaba, pongamos, a un perro o a un gato de hace 5,000 años? No había, no había como hoy servicios de cremación de mascotas, ¿no? Sino que simplemente un perro que moría hace 5,000 años, pues terminaba en el piso y poco a poco se iban acumulando más y más partículas encima de él y terminaba dentro del suelo. Entonces, si nos podemos imaginar lo que le pasa a los árboles o le pasa a gatos de hace 5,000 años, pues con más razón nos podemos imaginar qué le pasa a un gusano, o qué le pasa a una hormiga, o qué le pasa a una abeja, o qué le pasa a un ave, inclusive de nuestra actualidad. No hay cementerios para abejas, no hay cementerios para lombrices. Entonces, ¿dónde van a terminar estas lombrices, esta abeja o esta ave? Pues en el suelo y se van a empezar a desintegrar. Y alguien diría, desde un punto de vista un poco teológico, la famosa frase de que polvo eres y polvo serás. Bueno, pues sí, la realidad es de que todos nosotros nos vamos a reintegrar a ser parte de la naturaleza, parte del polvo, y esta costumbre, decíamos, muy, muy reciente de enterrar en una cajita a los muertos, pues es reciente, ¿no? Pero en realidad, durante los 2,500 millones de años que ha existido vida en la Tierra, pues toda la vida que ha existido ha regresado a ser polvo. Y va a seguir pasando eso, ¿no? Bueno,
Fíjense que lo mismo que les decía hace rato, tal vez por ahí tenemos una imagen que es un poquito más ilustrativa, y esa fue la intención de abrir la diapositiva, de encontrar algunas imágenes, porque yo soy malito para dibujar, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí, el espesor que alcanzamos a ver de corteza, pues es bastante delgado. Aquí inclusive tenemos un indicativo de los kilómetros que mide la corteza y por ahí alcanzarás a ver unos 50 kilómetros de corteza en su parte más alta. Ahora, fíjense que hay investigadores que nos han ayudado a entender que cuando la corteza es delgada, debajo del mar, pues llega a tener tal vez espesores de unos 3 kilómetros hasta 5 kilómetros, pero debajo de las montañas que nosotros vemos, pues resulta que también hay un espesor más fuerte por debajo del nivel medio del mar. Digamos que se da un efecto como de iceberg. No sé si ustedes han visto alguna imagen de algún iceberg. A veces de las imágenes de tipo motivacional nos llegan a decir, lo que alcanzamos a ver de las personas es muy poco, pero en realidad debajo de ellas hay muchas otras cosas. Bueno, esa historia es cierta, ¿no? Los icebergs resulta que en donde tienen mayor elevación, también tienen mayor profundidad. Y cuando tienen una menor elevación, tienen una menor profundidad. Entonces, los continentes resulta que también tienen esa historia. Si algún continente empieza a ser más alto, lo más seguro es de que debajo del continente también exista un mayor espesor de corteza. Y eso se da porque podríamos imaginarnos, tal vez, de una forma diferencial, como elementos diferenciales, pues resulta que esta serie de elementos diferenciales, el que tiene más altura se va a hundir más y el que tiene menos altura se va a hundir menos. Y por eso, pues la corteza que está debajo de los continentes es más gruesa que la corteza que está debajo del océano. Y también hay una diferencia en cuanto a su composición. Bueno, eso lo vieron ustedes por ahí en geología. Miren, esta imagen que tenemos en la parte de abajo, la vamos a amplificar, allá ves un poquito amplificada, y resulta que pues nuestra Tierra tiene capas que tienen diferentes consistencias y diferentes minerales, ¿no? Resulta que esas capas nosotros las hemos identificado gracias al estudio de las ondas sísmicas. Em, y nosotros decíamos la sesión pasada, o la clase pasada, platicábamos acerca de que hay algunas formaciones montañosas a lo largo de todo el planeta, ¿no? Pero que esas formaciones montañosas son consecuencia del movimiento de las placas tectónicas. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y por qué se mueven las placas tectónicas? Bueno, pues resulta que se mueven eh, gracias a las capas internas de la Tierra. Me gustaría por aquí mira, esa imagen está mucho más descriptiva de lo que yo te platicaba la sesión pasada, em, donde yo te platicaba acerca de que la temperatura en el núcleo llega a alcanzar valores de 6.000 grados centígrados y comparados con la superficie que está a 0 grados centígrados, pues provoca un diferencial térmico y estas corrientes de convección. Ahorita sobre esos temas nos estamos yendo un poquito rápido porque pues, nada más es una introducción, ¿no? Pero bueno, miren, estas corrientes de convección, hay varias teorías, ¿no? Hay alguna teoría que se dice que nada más se da en el manto inferior y otras corrientes de convección en la astenosfera. Hay otra teoría que dice que es completa, ¿no? Pero al fin y al cabo, algo que estás alcanzando a ver en esta parte de la presentación, no sé si lo vamos a hacer un poquito eh, eh, observadores, y estamos dándonos cuenta de que una parte de la corteza también va a morir. Mira, esta parte de la corteza se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo. A ver si me deja borrar. No, no me dejó borrar. Ahí está, ya lo pude borrar. Ahí está la imagen original, donde nos dice, parte de la corteza se está metiendo debajo del continente y eso tiene la consecuencia, yo te decía, que termina por generar montañas o cadenas montañosas. Esta corteza que va a morir, pues se va a ir metiendo a las capas más calientes de la Tierra y al adquirir calor, pues va a perder su consistencia sólida y se va a empezar a fundir de nuevo.
se funde y como está sólida, pues tiene cierta densidad y eso lo lleva a bajar. Pero cuando llegue al calor interno de la Tierra, bueno, eso lo va a llevar a que se vuelva poco densa y que empiece otra vez a subir. Y probablemente cuando suba, llegue a esta zona en medio de América, de África y en medio de África y América, o en medio de Europa y América, y va a generar un ascenso de material y la generación de nuevas rocas a través de volcanes, en ese caso, volcanes submarinos, que van a generar rocas de tipo basáltico. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos eso? Pues gracias al estudio de las ondas sísmicas. Estas imágenes que estoy tomando, alguien me va a decir que son derechos de autor, hay que mencionarlo, son tomadas del Tarbuk. En la primera imagen lo mencionaba, son tomadas del libro de Tarbuk de eh, Ciencias de la Tierra, me parece que se llama así. Y bueno, pues es muy buen libro, ¿no? Por ahí si lo pueden conseguir, les va a ayudar bastante. A entender la Tierra desde el punto de vista geológico. Bueno, fíjense que las ondas sísmicas las podemos entender un poco como las que tenemos aquí en el costado izquierdo superior de tu pantalla. Hay diferentes tipos de ondas sísmicas. Eh, Inclusive cuando nosotros retomemos el tema de capacidad de carga, nos va a ayudar mucho a entender esto, ¿no? Fíjate que hay ondas que se llaman principales, y las ondas principales es como si le pegáramos con un martillo al medio, y resulta que se van propagando de forma directa, así como está esa secuencia de dibujos, ¿no? Se van propagando, propagando, propagando. Y se van propagando porque digamos que van comprimiendo el medio aquí y luego va comprimiendo el medio más acá y más acá y más acá y más acá y más acá. Bueno, y entonces va haciendo esa transmisión de la onda. Mira, aquí va la onda en este sitio, luego va por acá, luego va por acá, luego va por acá, va por acá. Y eso hace que se mueva la onda. Ondas principales. Vamos a ponerle por aquí. Principales. Y hay otro tipo de ondas que son las ondas secundarias. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de aventar una piedrita a un lago y seguramente la piedrita entra aquí y va a empezar a empujar al agua que está debajo del lago. Y entonces eso le llamaríamos ondas principales. Pero además de hacer esa secuencia en la que va comprimiendo al agua adentro del lago, además también hace como que una ondulación. Y eso lo alcanzamos a ver nosotros en el lago, serían ondas secundarias. Las ondas secundarias van en perpendiculares a las principales y van zigzagueando, ¿no? Las ondas secundarias, nosotros le podemos entender la S de secundaria, aunque en realidad los anglosajones la entienden como onda shear, onda de cortante, onda de corte. Y esa palabrita de cortante, yo creo que ustedes la conocen, ¿no? Eh, al, al provocar ondulaciones, bueno, pues sobre el eje axial de los elementos, resulta que intenta cortar porque una parte va hacia arriba, otra va hacia abajo, otra hacia arriba, otra hacia abajo. Entonces intenta dislocar al medio, ¿no? Esas dos ondas las empezó a estudiar pues nuestros científicos, nuestros geólogos hace más o menos unos 120 años, 130 años. Antes no sabíamos nada, ¿no? Pero algunos científicos como Richter se dieron cuenta que la propagación de las ondas no se da de la misma forma en medios sólidos que en medios líquidos. En los medios sólidos, en los medios sólidos, digamos que la onda viaja a una sola velocidad, pero en los medios líquidos como que cambia su velocidad y sufre efectos. Ahora, ¿qué hicieron nuestros científicos hace 120 años, no? Pues resulta que cada vez que había un sismo, aquí instalaban estaciones sismográficas y había cuates que se dedicaban a monitorearla. Y le preguntaban, imagínense lo que significaba preguntarle a alguien que estaba en Italia hace 120 años, oye, ¿sentiste el sismo? Bueno, en primera, hablar el lenguaje
de la otra persona iba a estar difícil. O alguien que estuviera por acá en Australia, ¿no? Oye, ¿sintieron el sismo? Oye, no seas malo, ¿no? ¿Me podrías mandar tu acelerograma para analizarlo? Imagínense hacer eso hace 120 años, era una broncota, ¿no? Habría que mandarlo eh, por correo, porque alguien dirá un telegrama, pues a ver, manda una onda sísmica por telegrama. No, pues no hay que mandarlo por correo, ¿no? Pero, y eso significaba, pues, tardar algún mes, 2 meses en lo que te llegaba la información. Pero a pesar de todo eso, pues resulta que hubo algunos científicos muy notables que se dieron a la tarea de identificar cómo viajaban las ondas sísmicas y cómo cambiaban los tiempos de arribo de las ondas principales y las ondas secundarias. Mira, te platico algo que probablemente ahorita vas a ver en la presentación, pero, pero quisiera platicártelo antes yo, ¿sabes? Fíjate, cuando llega un sismo, más o menos llega de esa forma, o lo sentiríamos de esa forma. Y resulta que el primer golpe nos dice que es el arribo de las ondas P o las ondas principales, las que viajan directito. Pasa algún tiempo y se siente el arribo de las ondas S o las ondas secundarias. ¿Y por qué pasa tiempo? Ah, pues porque las ondas secundarias quedamos que iban zigzagueando. Entonces, al ir zigzagueando, se llevan más tiempo en llegar. Ah, ya llegué a la fiesta. Bueno, las ondas principales no son tan destructivas como las ondas secundarias. Y entonces, en muchas ocasiones, lo que la mayoría de la gente normal, lo que siente son las ondas secundarias. Las ondas principales a veces ni siquiera las sentimos. O si las, si las sentimos, a veces las personas mayores, puede ser que ustedes lo reconozcan, ¿no? Tal vez su tía o su abuelita de repente digan cosas como que, es que se sintió un jalón y luego se empezó a mover todo, ¿no? Ah, lo que te están queriendo decir es de que primero sintieron las ondas principales, pasó un cierto tiempo y ya empezaron a sentir el movimiento característico de un sismo. Las ondas secundarias, las que todo el mundo siente, ¿no? Pero en algunas ocasiones las ondas principales apenas si son perceptibles y las secundarias son las que sentimos. Bueno, pues entonces de repente vas a escuchar comentarios o incluso vas a ver algún video donde te dicen, es que el perro lo sintió antes. El perro de repente se puso intenso y como 10 segundos después que empieza a temblar. No, es que los perros tienen la capacidad de sentir los sismos. De predecir los sismos. No, no, no es del todo, ¿no? Sino que tal vez el perro sí pueda sentir ondas principales que nosotros tal vez no tenemos la misma capacidad para identificar. Y por ahí, si buscas en internet, busca un video de un perro presiente un sismo, ¿no? Y te vas a encontrar que el perro sale corriendo y unos segundos después empieza a temblar. Pero más bien es de que fue más perceptivo a las ondas principales. Bueno, ahora, resulta que hubo un científico con un nombre un poquito raro, Mohorovicic, Mohorovicic, que hace más o menos unos 100 años, 110 años, se puso a medir la velocidad de propagación de las ondas P y de las ondas superficiales y se dio cuenta de que tienen velocidades de propagación distintas. Este cuate dijo, ponemos diferentes estaciones sismográficas y nos vamos a dar cuenta de que mientras viajen en la corteza, pues las ondas viajan a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Pero, ¿eso qué significa? Que en el primera estación sismográfica, las ondas que se llegan a meter por debajo de la corteza tardan algún tiempo mayor en llegar. En una segunda estación sismográfica más alejada, resulta que llegan al mismo tiempo. Y en una estación sismográfica mucho más alejada, pues resulta que ya estaban llegando primero las ondas profundas. Y eso le permitió a este científico, a Mohorovicic, hace más o menos 110 años, identificar el espesor de la corteza terrestre. ¿Se acuerdan de que yo les decía que lo máximo que nosotros hemos investigado de la corteza terrestre, a lo mucho nosotros como humanos, con todo lo que sabemos, a lo mucho nada más hemos bajado 11 kilómetros?
pero la corteza en algunos sitios llega a tener espesores de hasta 50 kilómetros o más. Entonces, gracias a Mohorovičić es que podemos identificar dónde está la frontera entre la corteza y el manto superior. Y hay que agradecerle al Señor, ¿no? Que gracias a sus métodos geofísicos, porque son, al fin y al cabo, métodos geofísicos, no son de exploración directa, pudo identificar los espesores de la corteza. Bueno, después sí llegó otro científico, Penno Gutenberg, que no es el mismo Gutenberg que inventó la imprenta, ¿no? El Gutenberg que inventó la imprenta vivió mucho más antes. Lo que nos ayudó a identificar fue que existían dos tipos de manto, que no nada más era uno. Y otra vez, él lo identifica gracias a que hay ondas que pasan por el manto externo, pero que no pasan por el manto interno. Y entonces resulta que un sismo, de repente como que se siente aquí, 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 y aquí no lo escuchan, bueno, no lo escuchan, no lo sienten, no lo perciben. Alguien me dirá, oiga, profesor, pero ¿a poco un sismo que se produce, por decir algo, en el Polo Norte, ¿a poco lo pueden sentir en Sudáfrica? Los humanos no. Los humanos no, pero las estaciones sismográficas sí. Y incluso las estaciones sismográficas que están en el Polo Sur sí lo podrían registrar. Pero existe una zona en donde no se registra y a eso le llamamos zona de sombra. Bueno, esa zona de sombra nos permite inferir que no solamente es un manto, sino que hay dos mantos, que uno tiene una característica sólida y uno tiene una característica líquida. Entonces, mira qué interesante, ¿no? O sea, los sismos sirven de algo, más allá de matar a las personas y de derrumbar construcciones mal hechas, pues los geólogos le encontraron un uso para identificar las capas internas de la Tierra, a pesar de que nosotros no las podemos muestrear o no podemos meter un tubo para identificarlas, ¿no? Bueno, pues sí, sirven para algo esas capas. Y resulta que a través de entender a qué velocidad viajan las ondas, tanto principales como secundarias, es de que podemos interpretar esto, ¿no? Cuánto mide el manto, cuánto mide el núcleo, cuánto mide el, el, el núcleo externo. Y fíjate algo importante, que es de características líquidas y que el manto también tiene una parte que es líquida, bueno, la astenosfera, que tiene un comportamiento líquido, y un manto que es sólido. Entonces, es como, perdón por la comparación, ¿no? Pero es como cuando nos comemos un gansito, ¿no? Que hay unas partes que son líquidas y hay unas partes que son sólidas. Eso, eso ya nos permite imaginarnos que hay lugares donde la temperatura es más alta y hay lugares donde la temperatura es más baja. Fíjate, aquí el buen Tarbuk nos presenta una gráfica de las temperaturas que podríamos encontrar a diferentes profundidades adentro de la Tierra. Si te das cuenta, en la parte de abajo, resulta que tenemos temperaturas de hasta 6,000 grados centígrados, ¿no? Y por en cambio, en la parte superficial tenemos 0 grados centígrados. Ahora, alguien me va a decir, no, no es cierto, profesor. Y qué bueno que lo digan. No es cierto, profesor. Nosotros andamos, híjole, se me movió. Nosotros andamos acá arriba, eh, probablemente estamos en la Ciudad de México, o alguien nos decía, creo que la clase pasada, alguien está en Chihuahua. Este, y la verdad es de que no estamos a 0 grados centígrados. Ahorita, miren, inclusive hasta el marcador de Windows nos dice, ahí donde tú vives están a 24 grados centígrados. Entonces, ¿por qué el libro nos dice que estamos a 0 grados centígrados? Porque nosotros nos calentamos en la superficie por el sol, ¿no? El sol, a pesar de lo distante que está, nos permite calentarnos. Inclusive cuando ya vamos hacia allá, hacia la época de frío, muchos de nosotros en la escuela salíamos a las jardineras para calentarnos.
Y en la noche sentimos temperaturas que tienden al cero. Tienden al cero, pero al fin y al cabo esta capa de la corteza guarda calor. Y por eso en la noche probablemente lleguemos a tener temperaturas pues del orden de 10 grados centígrados o 11 grados centígrados en esta época del año. Cuando lleguemos al invierno, probablemente esa temperatura en la noche baje a 5 grados centígrados en la Ciudad de México, ¿no? Pero durante el día, pues resulta que la presencia del sol hace que se eleve esa temperatura hasta 24 o hasta 30 grados centígrados. La persona que anda en Chihuahua, pues tal vez llegará hasta unos 39 grados centígrados, ¿no? Que para las personas que vivimos en el centro del país, ya nos estaríamos muriendo con esa temperatura. Bueno, pero sí le podemos validar la información que nos da Tarbuk, ¿no? La corteza está a 0 grados centígrados. Eso es un churrazo, perdón por la palabra churrazo, es una singularidad, es un acto de azar fortuito, es alguien diría una bendición, es una casualidad muy buena que la distancia entre el Sol y la Tierra permita que tengamos estas temperaturas. Porque si nosotros viviéramos en Venus, pues no tendríamos esas temperaturas y serían mucho más elevadas. Y si nos fuéramos a Marte, las temperaturas serían mucho más bajas. Entonces, alguien diría, una casualidad que tenemos una temperatura ideal para desarrollarnos como humanos. Por esa razón, bueno, muchas otras más. Una de las razones por las que no nos podríamos ir a vivir a la Luna, bueno, en la Luna tendremos una temperatura similar a la de aquí, ¿no? Pero no nos podríamos ir a vivir a Venus porque tendríamos una temperatura muchísimo más caliente. No nos podríamos ir a vivir a Marte porque tendríamos una temperatura mucho más fría. Pero fíjense qué casualidad, ¿no? Que los humanos nos desarrollamos en un sitio que está frío comparado con lo que está abajo. Y con un sitio que está frío comparado con lo que está arriba. Si estuviéramos más cerca del Sol, nos moriríamos, ¿no? Entonces, los humanos tenemos una gran casualidad, una gran virtud, una gran singularidad, como le quieran llamar. Una condición única para vivir. Por eso, aunque a mí me encantaría decirles que hay vida en otros planetas, y yo creo que quisiera que hubiera vida en otros planetas, la realidad es de que sería bien difícil que pudiéramos vivir en otro planeta. Y si hay vida en otros planetas, pues no se va a parecer a la nuestra, ¿no? Va a tener que ser una vida que se adaptó a temperaturas mucho más frías o mucho más calientes. Bueno, después de esta bonita reflexión, pues podemos seguir con nuestra plática y darnos cuenta de que ese calor produce un gran ciclo de las rocas. Ese ciclo de las rocas ahorita lo platicamos. Fíjense, déjenme platicarles de esta otra cosa, ¿no? Que es la tectónica de las placas. Ustedes ya la conocen, pero hay que darle el mérito a este señor, Alfred Wegener. Tenía ojos claros, ¿no? Alfred Wegener. Resulta que a este señor se le ocurrió la idea que en su momento hace 108 años, 100 y algo de años, se le ocurrió la idea de que en algún momento pudieran los continentes estar embonados. Y como pasa con los grandes científicos, pues de seguro alguien le dijo, no, estás mal, amigo, ponte a hacer algo productivo, algo que deje dinero, ¿no? Pero bueno, pues él se le imaginó esta cosa de que en algún momento los continentes podían estar juntos, y lo bueno es de que esa idea fue retomada por otros investigadores. Eso es lo bueno de la ciencia, ¿no? Que probablemente alguno de ustedes tenga una gran idea y tal vez no le alcance la vida a desarrollar su gran idea, pero algún otro científico la va a desarrollar.
Y él planteó esta idea de que tal vez a manera, como nos lo explicaron en la primaria, de cortar un mapamundi y embonar los continentes, y él dijo, mire, como que embona. Y su idea, pues, de una tierra única o de una Pangea, muchos años después, fue poco a poco dándose por cierta. Lo malo es de que Alfred Wegener lo planteó nada más como un embone de continentes, ¿no? Y no sustentó otras cosas. Pero después llegaron algunos otros científicos y sobre todo, fíjense, esta imagen que te dejaba por aquí, yo creo que ustedes que saben de colores, yo creo que sí alcanzan a identificar, pongamos aquí en esta zona, que hay diferentes tonos de azul o en esta zona que hay diferentes tonos de azul. Aquí también, ¿no? Un tono azul más fuerte lo que nos habla es de que hay más profundidad. Y en cambio, mira, por aquí alcanzamos a ver como que un tono azul muy clarito, lo cual significaría que hay poca profundidad. Mira, muy cerca de Yucatán también o de la Florida, tenemos tonos azules claritos, lo cual nos indica que hay una superficie de plataforma. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Ah, mira, que si le hiciéramos un corte por aquí, pues muy probablemente, y lo bueno es que ustedes sí saben de cortes, muy probablemente lo que alcanzamos a ver del continente es un cierto ancho, ¿no? Lo que en el 2021 es plataforma continental, pero que tiene debajo del mar una cierta extensión bastante plana y que ya después se profundiza. Ok. Y de aquí podría dibujarle también una cierta plataforma continental y después se profundiza. Bueno, probablemente alguien de ustedes que haya ido alguna vez a las playas de Veracruz o de Cancún, es decir, del lado del Atlántico, se habrá dado cuenta que uno puede avanzar y avanzar y avanzar y como que tarda mucho tiempo en hundirse. En cambio, alguien de ustedes que haya ido hacia las playas de Guerrero, se habrá dado cuenta de que uno avanza unos cuantos metros y ya se hundió. Eso significa que la topografía del mar no es homogénea en todos los sitios. Dicho de una mejor forma, la batimetría es la topografía del mar, ¿no? Bueno, la batimetría del mar, hay zonas que están más planas y hay zonas que están más, con una pendiente más fuerte. Ahora, lo que se le ocurrió a Wegener era unir los continentes como los conocíamos hace 100 años, pero resulta que a alguien más se le ocurrió unir los continentes con esas plataformas por debajo del mar. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Ah, pues resulta que nosotros hemos escuchado en las noticias que nuestro planeta se está calentando. Y si se está calentando, pues va a empezar a deshielarse y el nivel de mar va a empezar a subir. Y probablemente una zona tan bonita como Cancún y la península de Yucatán, tal vez dentro de unos 50 años, 100 años, desaparezcan porque el nivel del mar está subiendo, porque los casquetes polares se están deshaciendo. Ah, fíjense que eso se está dando en un periodo tan pequeño de tiempo, como les dije, tal vez de 50, 100 años. Entonces, ¿qué pasaría si pensamos en algunos millones de años atrás? Pues entonces nos podemos imaginar más fácilmente que el nivel del mar pudo haber estado o mucho más arriba o mucho más abajo. Y si estuvo más abajo, pues resulta que la plataforma continental, estas zonas, probablemente hicieron contacto con la plataforma continental de África, lo que ahora es mar. Pero esa plataforma continental, si la verificamos a cómo estaba constituida hace unos 300 millones de años, bueno, pues resulta que embona mejor. Ya no embona con los huecos que hoy podríamos entender con lo que es la línea de costa en el 2020, sino si pensamos en la línea de costa que existió hace 300 millones de años, mira, resulta que embona mejor. Y probablemente eso sea a una profundidad de 900 metros. Eso significa a su vez
que hace 300 millones de años el nivel del mar estaba más abajo. Y si estaba más abajo es porque había una era glaciar. El planeta se ha venido calentando y eso ha permitido que el nivel del mar vaya subiendo. Ok, esa es una evidencia en cuanto a la línea de costa, ¿no? Otra evidencia que yo te platicaba la vez pasada era el mesosaurio. Ese mesosaurio, que es un dinosaurio de agua dulce, que se ha encontrado restos en África y en Brasil. Y evidentemente que si es de agua dulce no pudo haber cruzado el océano. Otra evidencia son las montañas, lo de los Apalaches. Fíjense que esas montañas de los Apalaches son muy famosas para los gringos. Es una zona de bosques. Inclusive hace poco mi esposa estaba viendo una película de Robert Redford y hace un viaje a los Apalaches y me llamó la atención el nombre, ¿no? De las Apalaches. Resulta que las montañas que hay en el oriente de Estados Unidos, es decir, en el este de Estados Unidos, se parecen a las montañas que hay en el oeste de África. Y que esas mismas montañas tienen alguna coincidencia con Groenlandia y con Inglaterra. ¿Coincidencia qué significa? ¿Qué podríamos llamar como coincidencia? Bueno, pues características que nuestros primos, los geólogos, son capaces de identificar, como los minerales que componen a las rocas. No todas las rocas son iguales, ¿no? De repente nosotros creemos, en nuestra visión un poco citadina, de que todas las rocas son grises y feas, ¿no? Y la realidad es de que no. Las rocas hay de muchos tipos, algunas que tienen la presencia de granos minerales identificables a simple vista, algunas son de color oscuro, algunas son de color claro, y los colores también nos hablan de la presencia de algunos minerales, como podrían ser moscovitas, como podrían ser olivinos, como podrían ser granates, como podrían ser eh, algunos minerales, ¿no? En nuestra materia de geología nos explican que hay minerales dentro de las rocas. Y de repente uno en nuestra visión bastante chilanga y bastante cotidiana de las cosas, de repente uno se nos olvida que todo lo que existe con todo con lo que vivimos, lo sacamos de la tierra. O sea, una moneda de 5 pesos en algún momento fue parte de la tierra, ¿no? En algún momento hubo rocas de las que pudimos sacar aluminio o pudimos sacar cobre para hacer una moneda. En algún momento hubo una roca que nos permitió extraer el cobre necesario para que la calculadora científica adentro tuviera un circuito eléctrico. En algún momento, adentro de la Tierra, pudimos sacarle el petróleo para generar el plástico que nos permite tener un mouse. Es decir, los mouse también vienen de la Tierra, ¿no? En algún momento a la Tierra le pudimos sacar el oro suficiente para generar parte de los chips que tienen los celulares, ¿no? En algún momento le pudimos sacar a la Tierra los minerales necesarios de aluminio para hacer las chapas, ¿no? O las llaves. Entonces, pues todo lo sacamos de la Tierra, ¿no? Y por eso es importante, pues, entender las rocas que nos regala la Tierra y de la cual le sacamos un montón de cosas. Y para decirlo de una forma sencilla, bueno, pues resulta que los minerales que tienen las rocas de la parte oriental de Estados Unidos coinciden con los minerales que podríamos encontrar en África. Y eso es otra evidencia que nos permite identificar que esos continentes algún día estuvieron juntos, ¿no? Ahora, hay una evidencia que tiene que ver con el clima. En realidad estuvieron juntos los continentes, pero en el polo sur. Y eso se da gracias a los vestigios que hemos encontrado de rocas profundas en la zona de la India, en la zona de Australia, en la zona de Sudáfrica y en la zona de Brasil. Y que ese ambiente glaciar que se ha exhibido en las rocas profundas de estas regiones nos hacen pensar que estas zonas en realidad algún día estuvieron juntas, pero en el polo sur. Ya está. Miren, esa imagen lo que nos habla es acerca del
la atracción magnética, ¿no? Ustedes saben, y yo espero que cuando eran niños, ojalá y alguien de ustedes hubiese comprado una brújula. A los niños les gusta, ¿eh? Los niños actuales nada más quieren tablets, ¿no? Pero, o celulares. Pero los niños antiguos, y si le dabas una brújula, híjole, podría salir su espíritu científico del niño, ¿no? Entonces, pues sería bueno regalarle una brújula de vez en cuando a un niño. Hay brújulas que me las venden en las papelerías que cuestan 30 pesos, 50 pesos, y sirven para un ratito, ¿no? Para entretenerse. Entonces, inclusive, bueno, pues ahora hasta los celulares tienen brújula. Pero las ondas magnéticas que, que existen en la naturaleza y que no las podemos ver, pero que existen, pues resulta que permite que cada vez que haya una explosión volcánica, las rocas que tienen minerales formen una alineación hacia el norte. Entonces, cuando los geólogos describen alguna roca en algún sitio, si encuentran magnetita, pueden identificar dónde estaba el norte cuando se formó esa roca. Eh, el polo norte magnético, eso se lo explicaron en topografía, ¿no? El polo norte magnético no está en el mismo sitio que el polo norte geográfico, porque el polo norte magnético atiende a que la Tierra se comporta como un dipolo que hace que fluyan estas ondas o estas energías a través pues de la atmósfera. Ese polo norte resulta que al analizar las rocas, pues las rocas acá de Norteamérica nos dice, híjole, una roca que fue generada hace 100 millones de años, dice, el polo norte está para allá. Pero una roca que fue generada hace 300 millones de años, dice, el polo norte está para allá. Y otra roca que fue generada hace 500 millones de años, decía, el norte está para allá. Y entonces eso les rompía la cabeza a los geólogos, ¿no? Y decía, ¿cómo diablos? O sea, o el polo norte se está moviendo, o los continentes se movieron. Y la realidad es de que los continentes se movieron. Y gracias a esa datación que podemos hacer de las rocas, es de que podemos identificar cómo se ha ido moviendo el continente. Eso lo podemos hacer para ubicaciones del Polo Norte con respecto a rocas retomadas en Norteamérica y también para dataciones del Polo Norte de rocas retomadas en Europa o en Asia. Entonces, si los embonamos y si hacemos que los continentes se vayan moviendo conforme a la datación del Polo Norte expresado en las rocas, pues nos damos cuenta de cómo se han ido moviendo las placas tectónicas. Y no han tenido un movimiento, digamos, tan bonito, tan lineal como nada más se han ido separando, ¿no? Sino que se han ido moviendo en, en toda la superficie del planeta. Bueno, ¿por qué se da eso? Por las corrientes de convección. Esa corriente de convección, lo más importante para nuestro curso, para nuestros objetivos de nuestra materia, es de que esta subducción genera montañas. Porque este bloque originalmente, si lo imaginamos rectangular, bueno, pues al momento de que el otro empieza a irse hacia abajo y a generarle una cierta presión, pues resulta que se va a empezar a arrugar, ¿no? Se va a empezar a arrugar, 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 y da origen a montañas. ¿Eso qué significaría? Bueno, pues que prácticamente la mayoría de las montañas que nosotros conocemos, inclusive por acá arriba, que alguien diría, oye, ¿y esta montaña? Pues probablemente tenga un origen en la subducción. Pues la gran mayoría de las montañas que conocemos tienen origen en el movimiento de las placas tectónicas. Hay algunas que, pues resulta que por aquí hay un punto débil, por aquí podríamos imaginar un punto débil, y por ahí surge un nuevo volcán. Y bueno, pues ese volcán hace erupción y genera una serie de montañitas también, ¿no? Genera a través de la erupción un sistema montañoso local, como pues esta dorsal oceánica, ¿no? Como esta dorsal oceánica que empieza a separar los continentes. Bueno, ay, bueno, inclusive este volcán
pues no solamente tiene actividad un día, ¿no? Sino que probablemente la explosión que generó hace 1 millón de años, pues tiene una cierta orientación magnética por el polo norte. Pero la explosión que generó hace 800.000 años, pues tiene otra orientación, y luego otra orientación y otra orientación. Entonces, resulta que dentro de un mismo volcán podríamos identificar que el norte está hacia un sitio y después el norte está hacia otro sitio opuesto. Y eso, bueno, también lo han identificado nuestros científicos y se han dado cuenta de que más o menos cada 500 millones de años, por ponerlo de términos sencillos, cada 500 millones de años se da un cambio de polaridad entre el polo norte y el polo sur. Es decir, si nosotros pudiéramos vivir 500 millones de años, tomaríamos nuestra brújula y diría, ah, caray, ahora está apuntando hacia el sur. Fíjate qué curioso. Y dentro de 500 millones de años, ahora la brújula apunta hacia el otro extremo del planeta. Y bueno, eso tiene alguna implicación porque en la dorsal oceánica, miren, este dibujo es de una dorsal oceánica, es decir, como lo que hay aquí al centro de África y América. Y resulta que la dorsal oceánica, aquí lo que hacen en el dibujo, en la ilustración del libro de Tarbuk, es de que nos dicen, mira, hay una zona roja que apunta hacia lo que nosotros conocemos como el norte, pero hay una zona clara que apunta hacia lo que nosotros conocemos como el sur. Y que, curiosamente, cada a una misma distancia se da un efecto como de espejo. Es decir, como que esta zona blanca, esta zona blanca se parece a esta zona blanca de acá, y que esta zona roja se parece a esta zona roja, y esta zona blanca se parece a esta zona blanca, y esta roja, ay, caray, no, perdón, esperen, ah, me pasó algo raro aquí con el zoom. Y que esta zona naranja se parece a esta zona naranja y que esta zona blanca se parece a esta zona blanca. Y entonces, mira, eso es como, perdón, pero como cuando se nos forma una estría. Hay dos formas de formar una estría, ¿no? O yo creo que más identificables por todos, ¿no? Es, pongamos, las mujeres embarazadas, el volumen que desarrolla su abdomen por un bebé hace que se formen estrías. Y eso también nos pasa a los gordos. Bueno, creo que no estoy tan gordo para tener estrías, pero cuando alguien de ustedes decida ser gordo, se le van a formar estrías. Pues, digamos que se va abriendo la piel, ¿no? Se va abriendo la piel, se va abriendo la piel y va dejando como cicatrices. Y digamos que esta podríamos llamarle de una forma entendible para nosotros, pues una estría natural del planeta. Una estría porque se está abriendo, el planeta se está abriendo los continentes. Bueno, esos argumentos le han permitido a los científicos, incluso después de que murió Wegener, identificar que los continentes se siguen moviendo. Eso tiene consecuencias porque, pues, desgraciadamente, nosotros se nos ocurrió nacer aquí en México y eso de que se nos ocurrió nacer, bueno, pues se nos ocurrió nacer en una zona sísmica, ¿no? Y a ustedes se les ocurrió la brillante idea de estudiar una carrera que tiene que ver con la construcción, y entonces el trabajo que ustedes realicen tiene que estar preparado para soportar fuerzas sísmicas. Tal vez si a ustedes se les hubiera ocurrido nacer por acá en Canadá o en Veracruz, probablemente no tienen tantos problemas sísmicos, ¿no? Pero la mayoría del país pues tiene problemas sísmicos por la actividad que hay de la placa de Cocos metiéndose por debajo de la placa americana. Nuestros primos, los chilenos, también tienen mucha experiencia sísmica por la placa de Nazca que se mete por debajo de la placa sudamericana y que da origen, mira, por aquí está la montaña de los Andes, ¿no? Las montañas de los Andes. Les decía que también la India, ¿no? La India dentro de tal vez 100 millones de años va a dejar de existir, va a desaparecer,
Les recomiendo que no compren un terreno en la India porque va a desaparecer dentro de 100 millones de años. Y bueno, eso da origen a los Himalaya, porque se está metiendo debajo de la placa euroasiática. Esos movimientos traen sismos y da origen a un gran motor del planeta, ¿no? Un motor del planeta. El motor del planeta es la subducción, ¿no? Esa subducción genera magnetismo, esa subducción genera que los continentes se muevan. Bueno, eso genera calor interno y también, mira, aquí está lo de la India, lo que les platicaba, ¿no? Hace 71 millones de años, hace 55 millones de años, hace 38 millones de años y como está ahorita, ¿no? Y se va a seguir metiendo. Bueno, ahora, si nos vamos a un aspecto un poco más local, aunque aquí diga India, fíjense que aquí le podemos borrar el nombre o ponernos intensos y borrarle el nombre. Tíbet. Bueno, vamos a quitarle el nombre y podemos ponerle aquí placa de cocos. Y es la misma historia. Y de este lado le podemos poner Guerrero. O Michoacán. O Chiapas. Y la historia es la misma, ¿sale? Me quiero meter. Quiero ir para allá. Quiero ir para allá. Quiero ir para allá. No, no quiero moverme. No quiero moverme. No quiero moverme. Consecuencia. El más pesado se va hacia abajo. Y se muere. Se empieza a fundir y va a generar nuevas rocas. Va a generar mucho calor. Mucho calor. Ese calor hace que incluso lleguen a generarse conos volcánicos. ¿A qué distancia? Bueno, pues pueden ser 200 kilómetros, 100 kilómetros de la costa. Pueden ser 10 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, cerca de la subducción vamos a encontrar muchas montañas. Si tú recuerdas cuando fuiste a Acapulco, cuando fuiste a Ixtapa, cuando fuiste a Oaxaca o cuando vayas a ir, vas a ver un montón de montañas. Muchos sismos. La gente de Guerrero está acostumbrada a que tiemble bastante por allá. Algún día te va a tocar que vayas a la playa y empezó a temblar. Mórale. Aquí aprovechemos este espacio. Aprovechemos este espacio para platicarte algo acerca de los sismos. Haz de cuenta que nosotros estamos por acá en la Ciudad de México. Bueno, pues lo lógico es de que a medida de que estamos más alejados de la fuente sísmica, cada vez se vaya sintiendo menos. Es decir, si nosotros pusiéramos un sismógrafo debajo de Acapulco, lo más seguro es de que se va a sentir así, ¿no? Si pusiéramos un sismógrafo a veces abajo de Iguala, probablemente se sienta un poquito menos intenso. Si pusiéramos un sismógrafo abajo de Cuernavaca, se debería de sentir menos intenso. Y la lógica nos llevaría a pensar que debajo de la Ciudad de México se debería de sentir casi nada. Y prácticamente así se siente en las montañas de la Ciudad de México. Pero lo malo es de que la Ciudad de México tiene un relleno lacustre. Significa que durante mucho tiempo esto fue un lago y que, si bien es cierto que en las montañas apenas se siente el sismo, ese pequeño sismo que llega a la ciudad, cuando llega a la zona del lago, como que dice, mira, vamos a movernos. Y no solamente va para allá, sino que regresa y dice, otra vuelta, vamos a movernos. Y se mueve muy lento. Y resulta que se mueve lento, pero se amplifica el sismo. Y se llama un efecto de amplificación local. Ese efecto tal vez no sea la mejor explicación del mundo, pero a mí me gustaría incluso que tú lo hicieras con una olla o con una tina de esas viejas que tal vez en los años 50 la gente utilizaba para bañarse, ¿no? Una tina de metal. Ojalá hay o un tambo que tú tengas lleno de agua. Un tambo que tengas lleno de agua. ¿Sale? Imagina que aquí adentro está lleno de agua.
Y algún día lo vas a hacer, ojalá y algún día lo hagas con una cubeta por lo menos, ¿sale? Tú ponte de ocioso y dale un golpe a la cubeta. Dale un golpe a la cubeta. Y te vas a dar cuenta que la cubeta en realidad vibra bien poquito. Puede ser que inclusive hasta haga un sonido, ¿no? ¡Ping! Pero vibra poco. ¿Pero qué le pasa al agua que está dentro? Ah, que se empieza a empezar a mover una onda y va a un lado y luego regresa y 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 tarda bastante tiempo en estabilizarse. La cubeta ya no se mueve, pero el agua se sigue moviendo. Entonces, les digo, tal vez mi explicación no es lo más bonita del mundo que digamos, pero podemos entender a la ciudad como una gran cubeta, donde las montañas se mueven y se estabilizan muy rápidamente. Pero el centro que tiene mucha agua, porque fue un lago y porque sigue teniendo agua, el centro se va a permanecer moviendo y moviendo y moviendo y moviendo por mucho tiempo. Un sismo, una propagación de ondas sísmicas, pues en realidad son unos instantes, unos segundos, ¿no? Y probablemente un sismo, la duración del sismo en una montaña, pues pueda durar tal vez unos 15 segundos, 20 segundos. Y por eso, si tú tienes algún familiar o tú mismo vives en la montaña, probablemente digas, es que aquí no se siente, ¿no? En los cerros no se siente el sismo. Pero si tienes algún familiar que vive en la colonia Roma, o vive en la Condesa, o vive en Tlatelolco, o vive en la Lagunilla o en Tepito, lo más seguro es de que ahí el sismo dura un minuto y medio. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto de la tina llena de agua, ¿no? Le pegamos a la cubeta se deja de mover, pero el agua adentro se sigue moviendo. Bueno, eh, versión simplificada, ¿eh? Esa es la versión simplificada. Todavía nos falta meternos a hablar de las ondas S. Las ondas S son las que generan más problemas. Pero bueno, esa es la versión simplificada. Bueno, resulta que la astenosfera, que era parte de lo que veíamos hace rato acerca de las capas de suelo, pues como todos nosotros, ¿no? De repente alguien por ahí dice, no sé por qué aquí tengo un lunar. Pues un lunar es algo raro dentro de tu piel, ¿no? Hay algunos lunares que se ven bonitos, hay unos que se ven feos, pero al fin y al cabo es algo raro dentro de la piel. Y si nosotros tenemos imperfecciones, o nos pueden salir un granito por grasa, por comer muchos chocolates, bueno, pues la Tierra también tiene imperfecciones, ¿no? Y la Tierra con estas imperfecciones puede ser que en algún lugarcito se dé una comunicación entre el calor interno de la astenosfera y que llegue a desembocar en calor dentro de la corteza. Y ese calor dentro de la corteza va a empezar a fundir rocas y probablemente empiece a conservar más calor y más calor y más calor hasta que llegue el momento que explote y que genere nuevas rocas. O islas. En ese caso, la imagen que estás viendo por ahí es una isla, las islas de Hawái, que en realidad están situadas encima de un punto caliente, ¿no? Ese punto caliente que nos conecta con la astenosfera, con el centro de la Tierra, digamos que el punto caliente ha permanecido constante en el mismo lugar, pero la corteza se ha ido moviendo. Y entonces, pues la consecuencia es de que hace 3 millones de años ese punto caliente estaba aquí, la corteza se ha ido moviendo y hace 2 millones de años generó esta isla, y hace 1 millón de años generó esta isla, y hace medio millón de años generó esta isla. Y entonces ya nos hizo una cadena de islas ahí en Hawái. ¿Por qué el libro Darbook nos habla mucho de Estados Unidos? Porque es un libro escrito en Estados Unidos, ¿no? Hawái es parte de Estados Unidos y entonces dice, pues le voy a explicar a mis alumnos acerca de Estados Unidos. Bueno, eh, por eso nos habla de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés se sigue moviendo, algún día se nos va a separar
Tijuana del país, va a decir, yo ya me independizo, fue un placer estar con México por tantos años, por algo así como unos 200 años hasta ahorita, 200 y pico de años hasta ahorita, pero en algún momento pues, se va a despegar Tijuana, ¿no? En alguna ocasión algún alumno me decía, ¿y qué va a pasar, no? Pues nada, lo más seguro es que dentro de 1000 años, pues probablemente México ya no exista, ¿no? La forma actual que tenemos de dividir a los países, pues lleva unos 200 años, ¿no? Pero lo más seguro es que dentro de 1000 años, pues ya no sean los mismos países. Entonces, pues no nos va a afectar. Y además de que dentro de 1000 años ya nosotros ya no vamos a estar por aquí, ¿no? Ya será bronca de nuestros supernietos, ¿no? Bueno, eh, fíjense que ahora con el desarrollo de los GPS, ya ven que ahora hasta nosotros traemos un GPS bastante piñata, ¿no? Pero bastante, bastante poco preciso en el celular. Pero los GPS de topógrafos, los que sí están bien direccionados hacia los satélites, nos han permitido identificar cómo en fechas recientes se mueven los continentes. Y esa imagen que tienes es la velocidad a la que se están moviendo los continentes. Por ahí, pues te das cuenta de que la placa de coco se mueve bastante, ¿no? 7 centímetros al año. 7 centímetros al año. Pues es un montón. Por debajo de las costas de Chiapas y de Guerrero y de Guatemala, ¿no? Hay algunas zonas que se mueven de una velocidad distinta, pero, pues bueno, 7 centímetros al año nos explica por qué a cada rato tiembla en nuestro país. De hecho, probablemente ahorita esté temblando, probablemente, ¿no? Nada más que no está siendo lo suficientemente fuerte el sismo para que lo sintamos. Bueno, ahí está un acercamiento acerca de nuestras placas más cercanas. Es la misma imagen digo, en el Tarbuk. Eso se da, ya nos quedó claro que es por los movimientos brownianos de la astenosfera y del manto, ¿no? Creo que ya es lo que tiene que aportarnos esta presentación. Mira, este video, la verdad no sé cómo lo alcancen a ver ustedes. Lo voy a pasar 2 veces para que lo analicemos. Mira, aquí nos dice cómo estaban los continentes hace 1000 millones de años. Y es un recorrido con respecto al tiempo. Ahí está diciéndonos cómo estaba hace 900 millones de años. Se sigue moviendo, todavía ni siquiera tiene forma de lo que nosotros conocemos. Hace 700 millones de años, pues estaban en otro sitio. Hace 700 millones de años, no, todavía no le encuentro la forma. Oiga, profesor, pero usted nos dijo que empezaron en África. Eh, yo les dije que estaban en África en el Polo Sur, hace 300 millones de años. Y miren, ahí vamos en 500 millones de años. Vamos a hacerle una pausa por aquí. Miren, 400 millones de años. Casi todo está en el Polo Sur. Por ahí sigue avanzando el tiempo. 330 millones de años. Mira, ahí viene, ahí viene. Ahí se va a empezar a mover. 250 millones de años. Ahí, ¿ya identificaste algo? Sí, como que ya alcanzamos a identificar por ahí a África, ya alcanzamos a identificar a la Florida. Mira, hace 100 millones de años, 74 millones de años, ya se ve África, ya se ve la Florida, ya se alcanza a ver Texas, probablemente México no, pero Texas sí. Ya se alcanza a ver Colombia, Ecuador, Bolivia, 74 millones de años. 40 millones de años. Híjole, sigue México sin aparecer. Hace 1 millón de años. Y ya se parece bastante a nuestra configuración actual. Ahora, algo interesante que yo creo que vale la pena resaltar, retomar de aquí. El movimiento de las placas, si bien es cierto que nos lo explicaron desde la primaria de hace unos 300 millones de años para acá, es decir, cuando existía una sola Tierra, una Pangea, que estaba en el Polo Sur,
y que nosotros la entendemos y nuestra capacidad cerebral nos da para entender eso, pues, si nos regresamos un poquito más, nos daríamos cuenta de que hace 600 millones de años, pues había otros continentes, ¿no? Y que hace 1000 millones de años había otros continentes. Entonces, cuando escuches aquella mitología acerca de la Atlántida, es que había un continente debajo del mar. Pues puede ser que tenga algo de razón. Puede ser que tenga algo de razón porque hace más de 300 millones de años la forma de los continentes era otra. Ahora, sobre si hubo humanos cuando la forma de los continentes era distinta, ahí sí no. Ahí sí no lo hemos podido corroborar, porque los vestigios humanos más antiguos, como Homo sapiens, datan de 100.000 millones, 100.000 años, 100.000 años nada más, y Homo sapiens sapiens como 10.000 años. Entonces, que hayan existido humanos en esos otros continentes previos a los que nosotros conocemos, eso sí no lo hemos podido corroborar. No quiero decir que no existan, ¿no? Pero pues nosotros somos personas de ciencia y entonces tenemos que creer en la ciencia, ¿no? En lo que nos puede brindar de evidencia nuestros primos, los que se dedican a la investigación. Bueno, no sé cómo ven, hasta ahorita vamos bien. Está siendo interesante, muchachos. Sí, profe. Demasiado, profe. Oh, bueno, está bien, yo les creo. Quiero creerles. Bueno, fíjense que lo que yo le quería dedicar más tiempo el día de hoy, y sin embargo me emocioné con los otros. Yo le quería dedicar tiempo al ciclo de las rocas. Y sin embargo, pues yo creo que no nos van a tocar hablar unos minutitos de él, pero nos va a permitir seguir hablando la siguiente ocasión, ¿no? Fíjense. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues nadie sabe, ¿no? Si nos ponemos un poco más científicos, diríamos, bueno, ni el huevo ni la gallina, sino que fue la mutación, las mutaciones. Las mutaciones son las que han cambiado la vida, ¿no? Entonces, si yo les dijera qué fue primero, las rocas ígneas o las rocas sedimentarias o las rocas metamórficas, pues en realidad no podríamos establecer un inicio. Ahí lo que están viendo en la pantalla, creo que lo están viendo, es un volcán. Y usualmente cuando hablamos del ciclo de las rocas, solemos decir que el ciclo de las rocas inicia con las rocas ígneas. Sin embargo, pues es un ciclo y no tiene un inicio y un final. Un volcán, ya vimos por ahí, que toma calor de la astenosfera y logra fundir a las rocas que están cercanas a él. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que una roca que andaba por aquí muy tranquila, muy calmada, pues al acercarse al calor, pues va a terminar por fusionarse. Y otra roca que andaba por aquí muy tranquila y muy calmada, puede ser que sea cualquier tipo de roca, llámese un basalto, un cuarzo o cualquiera otro, pues resulta que se empieza a fundir, a fundir, a fundir y dice, ya soy magma, ya me hice uno con otras rocas y con la naturaleza. Y ya me volví líquido y puedo fluir, fluir, fluir. Y de repente, bueno, pues no nos cuesta mucho trabajo imaginarnos que alguna de estas chimeneas volcánicas llegue a taparse. Si se tapa, empieza a funcionar como una olla express, empieza a acumular mucho calor y mucha presión. Ese calor y esa presión van a lograr generar tanta energía que probablemente desemboque en una explosión. Aunque, como decíamos hace algunos minutos, pues todos nosotros tenemos imperfecciones, un granito, y entonces pues también puede tener una imperfección lateral y dar origen a un cono secundario o a una chimenea secundaria, y puede salir por otro lado. Cuando la explosión volcánica, digamos que logra
generar mucho material, mucha temperatura, mucha presión, bueno, pues entonces va a generar una explosión de kilómetros de elevación, varios kilómetros de elevación. Pero hay otro tipo de derrame volcánico, generalmente constituido por rocas, eh, rocas de tipo, bueno, con alto contenido de hierro y de níquel, que nada más derrama sobre la superficie. Entonces, ese tipo de explosión, pues no es espectacular y no nos lo pasan en las noticias, ¿no? No genera noticia, no da nota. Pero ya sea por un derrame o por otro, pues esta roca, al entrar en contacto con la naturaleza, que quedamos que la superficie de la Tierra está a 0 °C, más 20 que nos regala el Sol, bueno, pues resulta que no se compara con los 3000 °C que tenía en la cámara magmática. Entonces, esos 3000 °C que fundían a las rocas y que tenía la roca al momento de salir al exterior, va a empezar a enfriarse. Si se enfría de una forma rápida, digamos que puede generar vidrio volcánico. Probablemente tú has visto alguna obsidiana. A esa obsidiana los geólogos le llaman vidrio volcánico. Pero también puede ser que no salga a la superficie, puede ser que se empiece a enfriar adentro de la cámara magmática, o puede ser que con el material que salió, pues ya libere la presión y se empiece a enfriar por aquí. Y si tiene tiempo para enfriarse, pues lo más seguro es de que alcancemos a ver cristales minerales, es decir, rocas como el granito. Probablemente, yo creo que ustedes sí reconocen un granito, ¿no? Lo utilizamos mucho en los acabados de los baños o en las cocinas. Rocas de las cuales alcanzamos a ver granos minerales. Y eso se genera cuando tiene tiempo de enfriarse. Tiene la capacidad para enfriarse con mucho tiempo. Pero en cambio, hay otras que van a salir al exterior y que van a estar contaminadas por aire y van a tener huecos por aire, alvéolos. Pongamos, el material que va a estar aquí en la orilla del cono y que va a tener mucho contacto con burbujas, va a terminar pareciéndose a un queso gruyere, con muchos huecos, ¿no? Eso es escoria volcánica. El nombre de escoria, pues ya nos habla acerca de algo que no nos sirve, ¿no? Que es deleznable. Pero esa escoria volcánica, ustedes también la conocen y se llama tezontle. El tezontle, ustedes lo recordarán, un montón de hoyitos, muchos huecos. Es una roca ígnea extrusiva que tuvo en su enfriamiento mucha presencia de aire y que por toda esa presencia de aire termina por disgregarse en tramos más pequeñitos. El tezontle, si se quieren ver un poco rimbombantes, le pueden llamar escoria volcánica. Escoria volcánica. Bueno, y ahí ya estamos hablando de dos tipos de rocas ígneas. Rocas ígneas extrusivas, las que salen al exterior, y rocas ígneas intrusivas, las que se enfrían dentro de la tierra, dentro de un volcán o incluso más abajo, ¿no? Dentro de algún flujo de magma profundo. Yo creo que por razones de tiempo nos vamos a quedar ahí, en ese dos tipos de rocas ígneas. Déjenme ver si por aquí en la presentación, podríamos cerrar esas rocas ígneas. Mira, me gustaría que las vieras. Esto es lo que yo les decía. Ustedes reconocen a simple vista lo que es un granito, de donde tiene cristales minerales tan grandes que los podemos identificar a simple vista y que para los geólogos sería una textura fanerítica, es decir, que podemos ver los cristales. Tuvo tiempo de enfriarse y se agruparon. En cambio, esto es un basalto. Esta roca, alguien le diría una roca fría, ¿no? Una piedra fría. Bueno, en realidad un basalto tuvo la desgracia, tal vez,
de tener alto contenido de hierro y por eso nos da esa coloración oscura. Probablemente se generó en el mar y por eso se enfrió rápidamente y por eso nos da esta configuración sin cristales visibles, ¿no? Un basalto, los basaltos también son bastante utilizados en la construcción porque son utilizados como roca para generar muros de mampostería, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Con esos dos tipos de rocas ígneas y en la siguiente sesión, pues nos abocaremos a profundizar acerca del ciclo de las rocas, de que me pueden generar otros tipos de rocas ígneas o otros tipos de rocas sedimentarias y que una parte de los sedimentos pues, pueda generar suelo, ¿no? Que es lo que... ¡Ah! Por fin apareció la palabra suelo, ¿no? Nuestra materia se llama mecánica de suelos y no había aparecido la palabra suelo. Bueno, estos suelos son generados por rocas y por eso estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que la siguiente clase, la siguiente sesión, ya llegamos a este concepto de suelo, que es básicamente desintegración de rocas. Bueno, ¿cómo ven? No sé si tienen dudas, muchachos. No, profe. No, no, profe. No, profe. Bueno, creo que por ahí tienen una tarea